Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy tenemos un hashtag ahí arriba en la pantalla, lo pueden ver, y ahora te voy a explicar por qué el hashtag del día es dólares en fuga, un tema que preocupa y mucho, el centro del problema que tiene la economía argentina hoy, entre tantos problemas que tiene, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Qué semana cargada de información, ¿eh? Y yo diría, qué pena, porque más allá de que se abordan distintos temas que le interesa a la población, y me refiero al Gloria Gate, hablando de Gloria Gate, sabés que Cuadernos Rivadavia capitalizó eso para hacer una campaña de marketing. Vos fíjate hasta dónde llega los golpes bajos, ¿no? También el golpe bajo lo vamos a sumar al concepto de flan, ¿no? Concepto de flan empleado por un senador nacional. No, el senador, defendiendo su postura, lo que tendría que haber trabajado es en derecho y por derecho disentir con el resto de los integrantes del Senado, pero no, la musa inspiradora fue Alfredo Casero con este concepto de flan y que hacían falta huevos, ¿no? Fíjense la profundidad técnica y jurídica, es un exégeta del derecho, bueno, el senador que ocupó la cartera de Educación. Pero tenemos que hablar de economía, ¿no? Sí, vamos a hablar de economía porque entre tanto circo, ¿no? Y flanes que van y que vienen y cuadernos y todas estas cosas. Empezamos con toda la carne al asador. Tenemos dólares en fuga, dijiste. Claro. Inflación, recesión, despidos, y que todo fuga de capitales, y después lo profundizamos. Claro, todo tiene que ver con lo mismo. A ver, que acá te venimos contando, la actividad económica viene cayendo, la actividad industrial viene cayendo a niveles récord. El último dato marca el dato más fuerte de caída, un 8,1% de los últimos 16 años. Cae el consumo interno, caen las ventas minoristas. Pero lo que se sumó durante los últimos días es la reaparición de la suba del dólar. Algo que algunos te querían hacer creer que ya había pasado, que ya estaba controlado. Nosotros acá en este programa siempre te explicamos que a partir de una tregua de Luis Caputo con los grandes inversores internacionales y los bancos, se había llegado a un acuerdo, tasas de interés muy altas, le garantizaron rentabilidad muy fuerte en dólares durante un mes, y le permitieron de esa manera asentarse en el sillón del Banco Central sin mayores sobresaltos. Pero lo que te decíamos es, los problemas de fondo siguen presentes, están, y esto es lo que se hizo visible de nuevo los últimos días. Hablemos un poquito para que la gente no se olvide el tema del dólar y lo que está marcando dólares en fuga, la pérdida de rumbo en materia económica por parte del gobierno. Alfonso Prat-Gay, 16. Elisa Carrió, 24. Cristiano Ratazzi, 26. O sea, no tiene ni idea cuánto va a estar el dólar, a tal punto que un amigo tuyo, un tal expert, dijo puede llegar a 40. Sí, y un amigo mío más, que soy yo mismo, ¿te acordás que hace un tiempito atrás decía que el no dólar hay una puja distributiva entre ustedes, no hay. No, pero ¿te acordás que decía el dólar iba a estar 30 pesos? Sí. ¿Vos te acordás que en un programa de televisión de otro medio exactamente, me acusaron de terrorista económico porque me dijeron va a llegar antes de fin de año o a fin de año? Y digo, no, mucho antes de fin de año. Bueno, ya parece historia los 30 pesos, estamos en niveles de 31 pesos. Bueno, más allá de, quiero ratificar a ustedes, él me lo dijo, me dice, Gustavo, que salí de tal programa, no vamos a mencionar el programa, me dijeron que era un terrorista económico cuando dijo que el dólar iba a estar en 30 pesos. En 30 pesos antes de fin de año. Bueno,
Bueno, es que es la realidad. ¿Por qué? Y te voy a citar a otro economista, colega, colega no por la forma de pensar, porque es economista también, que es Carlos Melconian. Sí, señor. Que en estos días, a ver si tenemos la foto de Melconian, ¿la podemos ver ahora? Dale, que en estos días dijo una frase que hizo mucho ruido porque lo que dijo fue: no podemos tener un dólar con un precio que haga que la tía compre dólares y que el cadete se vaya de vacaciones a South Beach. ¿Sí? No sé qué cadete conoce el cadete que se va a South Beach de vacaciones, yo no conozco ninguno. Sí, sí. Pero más allá de eso, digo, lo que está marcando Melconian es el pensamiento del gobierno que nosotros acá te explicamos hace unas semanas atrás. ¿Cuál es la idea? Si hay una situación de escasez de dólares, y ahora te voy a mostrar los datos que salieron ayer y anteayer, terribles, te escasean dólares. El gobierno no está dispuesto a tomar ninguna medida de fondo que atienda el problema estructural. No quiere obligar a los exportadores a ingresar los dólares al país, no quiere controlar y regular la salida de capitales especulativos, no quiere administrar el comercio y ponerle freno a las importaciones, no quiere poner un turismo a los argentinos que viajan a gastar al exterior para equilibrar esa cuenta. Nada de esto quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar intereses de sectores a los cuales el gobierno pertenece. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que vos tenés al alcance de la mano si no tenés más posibilidad de financiar ese déficit externo y los dólares del Fondo Monetario no te alcanzan? Porque los dólares del Fondo Monetario no alcanzan. La única alternativa que tenés... Esa fue otra de las frases de Carlos Melconian: el dinero del Fondo Monetario Internacional no alcanza. Que es una realidad. Vos pensás que van a ir desembolsándose trimestralmente de a 3.000 millones de dólares, nada para lo que hace falta, sujeto a toda la política de justicia. Para romper un poco el hielo, viste que Melconian en sus charlas, que tiene atractivo porque utiliza palabras folclóricas, hace 2 meses, en una conferencia en la cual tuvo que hacer la cobertura y demás, dijo que este escenario plantea de pechuga y calabaza. ¿Sabes lo que está diciendo ahora? O pechuga o puré de calabaza. Ya las dos cosas no. Las dos juntas. O sea, ¿hasta dónde tienen que apretarse el cinturón, ¿no? Bueno, que lamentablemente este razonamiento que hacen, esta frase que tanto ruido hizo en los últimos días de Melconian, es lo que está pensando el gobierno. Al no querer enfrentar esos intereses, la única salida, y por eso acá te lo venimos contando en el programa hace ya un tiempo, es una devaluación más fuerte, un dólar más cercano a los 40 que a los 30 pesos, y una fuerte recesión en la economía doméstica, en la economía interna, el mercado interno. Una fuerte recesión es una caída de la actividad muy pronunciada, que ya empezó, pero que se va a pronunciar los próximos meses y va a empezar a caer cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque esas dos cosas, la devaluación más fuerte y la caída en la actividad, le permite al gobierno empezar a cerrar un poco ese frente externo. Es decir, ¿vamos a dejar de importar por una buena medida, porque se protege a la industria nacional, porque se toman medidas? No, porque no vamos a tener un peso para comprar productos, entonces se va a importar mucho menos y aparte van a resultar carísimos porque el dólar va a estar en las nubes. Ahora, ¿quién paga ese ajuste? El pueblo argentino. Si vos desde el frente fiscal, desde el sector público, acortás el gasto público, recortás partidas de salud, recortás partidas de educación, y esta noche vamos a estar hablando, entre otras cosas, de esta realidad de la cual nadie habla. 57 universidades nacionales están de paro, los colegios que dependen también de las universidades, colegios universitarios, están de paro, no tienen clases, pasan las semanas y siguen sin clases, consecuencia del ajuste que el gobierno comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que se hace visible. Dijiste recortes en salud. Hubo un recorte en la partida de neumococo para la meningitis, señores. No es un dato menor. La prevención de la salud, si no la cumplís, tenés mayores costos en salud. Pero vamos a ver si tenemos las primeras imágenes, que está referida a los precios. A ver si la tenemos ahí. Los precios en Argentina aumentan en 15 días más de los que suben en países desarrollados. Esto es un informe de Ecolatina, ¿no? Mirá, te doy el dato de esto. Venimos de tener un registro en el mes de junio, 3,7%, el más alto de la era Macri, que dijo que controlar la inflación era fácil, que en pocos meses lo hacía, que era una cuestión de ridículo no poder controlar los precios en Argentina, que él lo iba a lograr. Tuvimos el registro más alto después de casi 3 años de gestión en junio. Después tuvimos en julio 3,1%, más de lo que se esperaba incluso. Y en agosto, acá ya te habíamos advertido en otro programa, cuidado que va a ser bastante más fuerte que el de julio por el impacto de la devaluación, entre otras cosas, suba de combustible, suba de tarifas. Bueno, las proyecciones ya dan cuenta para agosto de un 4% de inflación mensual. Entonces, lo que dice este informe que vos citás es, ¿sabés cuál es la inflación anual en los Estados Unidos, por ejemplo? Para este año, justo ayer comunicaron un informe de la Reserva Federal, 2%. O sea que si acá vamos a tener 4 en agosto, lo que dice este informe tal cual es así. En Argentina, en 15 días, tenemos la inflación que en el mundo desarrollado tienen en un año.
Señores, bueno, para aprovechar, vieron que los jubilados, el aumento interanual es del 19,2%, el último aumento 6,68, 19,2%. Para que quede registrado. Realmente el cambio de modalidad de cálculo de la fórmula de ajuste le hizo perder a los jubilados el 10%. A ver, la próxima. Te hago una muy cortita, pero vamos a estar vinculada a la fuga de capitales. A ver, vamos. De esta noche no, con los jubilados salió un fallo, sí. Hoy defendiendo también esta situación de modificar la fórmula por la cual ajustan, pero hoy con una de nuestras invitadas esta noche vamos a estar hablando de eso, ¿no? A ver, tenemos las placas relacionadas con fuga de capitales, señor. Más de 20.000 millones de dólares de fuga de capitales en 8 meses. En 7, en el acumulado hasta julio. En el acumulado hasta julio, sí señor. Los primeros 7 meses del año, más de 20.000 millones de dólares. En el último año, ¿sabes cuántos se fueron? 32.000 millones de dólares. Te doy un parámetro. En el año 2011, cuando hubo que terminar con la política del famoso cepo, las restricciones y todo, era porque la fuga de capitales estaba en niveles insostenibles en Argentina. ¿Sabes cuánto fue? Menos de 23.000 millones ese año. Una locura, un récord absoluto que terminó en esa decisión y en esa política. Bueno, hoy el acumulado de los últimos 12 meses son 32.000 millones de dólares. En lo que va del año, 20.000 millones de dólares. ¿Qué medidas se está tomando para frenar este ingreso de capitales en Argentina, esta salida, perdón, de capitales en Argentina? Ninguna. Se permite que estos grandes capitales se suban a la bicicleta financiera, se den vuelta, se vayan y se lleven nuestros dólares que entran por endeudamiento. ¿Tenés la misma imagen? Vamos a repetir la misma imagen para hablar que aumentó el déficit comercial en julio con la suba de importaciones de bienes de consumo, ¿no? Está relacionado este tema del déficit comercial. A ver, yo se lo voy a hablar en criollo a ustedes y a Agustín Datelli le voy a explicar desde la macroeconomía. Este tema que haya déficit comercial te dice cada mes que hay déficit, 19 meses consecutivos, no tenemos capacidad de repago de la deuda. Cada vez que cuando vos en tu casa contraes una deuda, ¿qué haces? En todo caso le decís a tu señora, a tus hijos, mira, el mes que viene, con lo que voy a ganar, voy a poder pagar lo que acá 19 meses consecutivos, déficit comercial, uno de aquellos instrumentos que te va a marcar la capacidad de pago de la deuda. Sí, 789 millones de dólares negativo dio este resultado, la diferencia entre los dólares que se van por lo que importamos y los dólares que entran por los productos que exportamos, ¿sí? Como no le obligás hoy tampoco a los exportadores a ingresar los dólares al país, 789 millones de dólares negativo solo en un mes. Pero el dato preocupante atrás de esto, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuánto aumentó el dólar desde julio del año pasado hasta julio de este año? 61%. ¿Cuánto aumentó la inflación? 31%. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación creció menos que lo que creció el dólar, el argumento es que deberías haber ganado competitividad Totalmente. Y deberías haber mejorado ese resultado externo. Deberías hoy exportar más o importar menos. Estamos importando bienes de consumo. Nada de esto ocurrió. Bienes de consumo. Nada de esto ocurrió. Y hoy el resultado es 789 millones negativo a pesar de este golpe fuerte sobre el dólar que sufrimos todos los argentinos y que no terminó. Otro de los temas del día de hoy, las empresas recuperadas. A ver, una empresa recuperada por los trabajadores, ¿saben para qué? Como no hay ningún empresario que se haga cargo de absorber las pérdidas de empresas, dicen los trabajadores, para mantener la fuente de trabajo, queremos recuperar a esta empresa. ¿Y qué le piden? En este caso se presentaron en el Ministerio de Energía para varios temas. Primero, pedir una tarifa diferencial por el tema de las tarifas, porque si no, no se hace sustentable. ¿Qué es lo que están defendiendo ante este petitorio? La fuente de trabajo. Por otro lado, reclaman las deudas que no le apliquen, ya que cuando Agustín le comenta la tasa de interés por encima del la de referencia, por encima del 46, etcétera, etcétera, que no le apliquen este tipo de cálculos que hacen incumplible la continuidad de la empresa. En el derecho y tanto en economía, en ambas carreras, se estudia el concepto del principio de empresa en marcha. Entonces, lo que están pidiendo cuando se presente el Ministerio de Energía, por favor, tengan presente que no nos corten los servicios para que haya capital de trabajo, que si hay una deuda la vamos a pagar, pero no me maten con esta tasa de interés. Bueno, hasta ahora el gobierno parece no haber escuchado, ¿no? Y si tenemos de Iron Mountain, tenemos alguna imagen. A ver, Iron Mountain. Y esto tiene que ver, sí señores, con los cuadernos. A ver si tenemos ahí o no tenemos Iron Mountain. Está tardando un poquito. Ahí tenemos. Bueno, este tema del incendio de Iron Mountain están relacionados. Primero, murió un bombero. Quiero comentar un tema muy social que hace a la dimensión, a la cuarta D, a la dimensión social de la economía, ¿sí? El papá de uno de los bomberos que murieron, ustedes saben
que estuvo comprobado por la justicia, que fue intencional. Ustedes saben que había muchos papeles, mucha documentación, que tanto auditores y tanto empresas respiraron por este incendio. ¿Respiraron en qué sentido? No van a encontrar las pruebas de muchas empresas, entre esos el caso IBM, muchas empresas más que no pararía de mencionar el detalle de cada una de ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Rolando Monticelli quiso presentarse como querellante. Rolando Monticelli es el papá de Juan Matías Monticelli, que falleció en este accidente, en este incendio, no fue accidente, sino intencional, de Iron Mountain. ¿Saben qué? Era empleado del INDEC. Como él quería presentarse como querellante, lo echaron del INDEC. Entonces me deja pensar dos cosas. La primera, apretamos a toda costa, cualquier costa. La segunda, si no fuera así, porque él pretendía ser querellante, despiden del INDEC sin tener en cuenta que esta persona perdió su hijo en una tragedia. Y este tema está vinculado. ¿Y por qué digo que está vinculado? Lo mencionamos en el programa anterior y parece que algunos medios hicieron eco de lo que dijimos acá en este programa, también lo comentamos en la radio y demás. ¿Qué pasa con todos aquellos empresarios que se presentaron a declarar que pagaron coimas, sobornos, lo que sea? ¿Está en los balances? ¿Y qué pasa con los auditores firmantes de balance? Repasemos que el caso de la consultora multinacional Cooper & Lybrand en España recibió 61 demandas penales por el delito de balance falso. Entonces, me imagino que una vez que el juez Bonadío levante el secreto de sumario, nos vamos a encontrar con que la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la IGJ, van a obligarle a las empresas que presenten los balances donde justifiquen, digan, o está en negro o donde figuran estas erogaciones. Bueno, ¿te parece, Gustavo, que presentemos a los invitados que tenemos acá en el living esta noche? En el primer bloque tenemos, bueno, acá a mi izquierda a Mara Brauer, que es docente y además miembro de la Secretaría o titular de la Secretaría de la Mujer del PJ en la Ciudad de Buenos Aires. Francisco Cafiero, dirigente peronista también acá de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches también. Tenemos clara la nueva generación del peronismo, ¿no es cierto? Ya que se habla de renovación y demás, es un rostro joven con mucho empuje. Y con nombre de referido a la renovación del peronismo, obviamente, un apellido de trayectoria. Y a mi derecha, se me está ahogando la diputada Araceli Ferreira. ¿Cómo te va, Araceli? Acá estamos padeciendo el cambio climático, esto de que un día frío y otro día calor, digamos, también. Pero yo contenta por estar en este programa, le decía, porque es uno de los pocos programas donde se pueden hablar de cuestiones sin que te acusen de que sos incendiario, cuando uno anticipa escenarios que lamentablemente después se cumplen. Yo quisiera que lo que venimos a... Hay cuestiones de los jubilados que vos mencionabas, que se lo avisamos en junio del 2016, cuando se hizo el blanqueo y la primera modificación. Ojalá me hubiera equivocado, porque lo que está en juego es el futuro de mis hijas, el futuro de mis viejos. Pero es necesario tener esas voces, porque si no, es dejar que las cosas sigan de esta manera, que todos sabemos que nos estrolamos como en el 2001. Araceli, ¿cómo estás viviendo todo esto que está ocurriendo, Bonadío, los allanamientos, lo que pasó ayer en el Senado? ¿Lo ves como circo? Sí, no, para empezar, el solo hecho de que esté Bonadío actuando, ya es... Bonadío es un juez de la servilleta, la corrupción de los 90. Nisman lo había denunciado porque estuvo 5 años con la causa AMIA, cajoneándolo, y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando que con esa calaña no vas a poder tener un resultado que combata a la corrupción, porque es interesante este tema de que los empresarios empiezan a contar algunas cosas, más allá de que cartelizaron la defensa y dicen que es plata para las campañas y no para corrupción, para los sobreprecios o las cosas que pasan, con montos ridículos, porque si la coima es del 5% en la obra pública, yo soy la Virgen María, pero estaría importante poder sacar. Bonadío tramitó la jubilación, se la concedieron. Faltaría nada más que el gobierno diga, jubílese, y ponemos un equipo de jueces que realmente ataquen la corrupción, y no lo que está haciendo Bonadío, que es un disciplinamiento de opositores. Debido está preso por obstruir a la justicia, Aida Ayala, la misma Cámara que confirmó el procesamiento de Vudú en el tema de Ayala de Cambiemos. Sí, diputada radical de Cambiemos del Chaco. La Cámara le confirmó hace como un mes la prisión preventiva. Entonces, esa doble vara es lo que nos hace permitir
afirmar, no sospechar de que acá no se persigue combatir la corrupción, sino que hay una persecución sobre la oposición estructurada sobre estos jueces que son Ollarvide y Bonadío, no hay mucha diferencia, digamos. Así que o se cambian los jueces y vamos a un proceso en serio, o lo único que vamos a tener es esto, el show que estamos viendo. Esta mañana veíamos se veían todas las allanamientos, cuestiones que se hacen sobre la principal dirigente opositora del país, pero se le niega que esté el abogado, se niegan garantías mínimas, esenciales. Y en Corrientes ya lo vivimos los correntinos cuando con Romero Feris, que fue Romero Feris y Brayar Pocar eran gobernador e intendente y fueron destituidos en el 99 en marco de procesos de hipercorrupción. Brayar Pocar es senador por Cambiemos, uno que se sienta y vota los desafueros. Estaba con Romero Feris en esa época. Y era el gobernador, era el que firmaba los decretos. Romero Feris era intendente solamente. Sí. Después de muchos años y muchas peleas, sobrevivieron algunas causas con Romero Feris y tuvo condenas. ¿Qué pasa? Que el gobierno provincial lo ponía preso y lo soltaba según las necesidades electorales, si se iban con ellos. Después la esposa era senadora, si necesitaban... ¿Cómo que? A ver, quiero que me cuesta mucho procesar lo que estás diciendo, que vos lo tenés internalizado como natural. O sea, si me conviene va preso, si no me conviene lo suelto. Claro, ¿iban jugando con eso? Lo que vivimos los correntinos sí. Es lo que se está viendo en esta causa de... Vinculado con esto, sí le vamos a dar pie al resto de los invitados. A ver si podemos escuchar el audio del doctor Mariano Cunio Libarona. Le quiero comentar a ustedes que el doctor Mariano Cunio Libarona es un columnista del programa Animales Sueltos, que no se caracteriza por ser un programa defensor de la gestión del gobierno anterior. Pero a ver si lo podemos escuchar al doctor Mariano Cunio Libarona, lo que dijo en la radio 910 Continental. Vamos. ¿En qué situación queda tu defendido, Tasseli? Mira, Tasseli es así. Está detenido, la verdad que no sé por qué. ¿Fundamentó, al menos verbalmente, te fundamentó el juez el motivo de la detención preventiva? No, simplemente dijo, el juez ordenó la detención y entonces queda detenido. Lo que me resultó raro es que se estaba hablando de los cuadernos, si eso era la imputación, hasta ahí entendía, pero después le entró a preguntar de otras cosas. Si no soy indiscreto profesionalmente, ¿qué le preguntó? De transportes, quizás, porque Tasseli también anduvo en transporte. Entonces le empezó a preguntar de transportes, y que no era el objeto de la imputación. Y me parece que, me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Es decir, hay que ir y confesar, si no quedás preso, y no me gusta. Pero para que me quede claro, Tasseli negó la imputación y no está previsto que se presente como colaborador imputado. No, salvo que quede preso, entonces va a tener que inventar algo y confesar algo, involucrar a alguno. Es bravo eso que está diciendo. Si no sale en libertad. Bueno, ahí lo estuvieron escuchando. Salvo que quede preso, que va a tener que confesar algo, inventar algo. Fuerte, ¿eh? Lo dijo el doctor Mariano Cunio Libarona, bueno, que acompañó a su defendido y quedó preso. También agregó, sí, a esta extensa nota, agregó, ¿qué va a hacer? Tiene 74 años, tiene una nena de 4 años. Hasta que no confiese o inculpe a alguien, no lo van a soltar. Tema delicado, ¿no? Porque no es la ley del arrepentido, sino son delaciones premiadas, es gravísimo. Es lo que antes en la dictadura se hacía con las torturas, que para sacar información, o en realidad para que entregue... acá lo está haciendo el Poder Judicial bajo el esquema de un aparente Estado de Derecho. Es muy grave. Y el caso de Corrientes terminó con una condena a la Corte Interamericana porque se violó el juez natural, que es lo que pasó con Bonadía, el Forum Shopping, que no fue a sorteo las causas. El tema del ejercicio del derecho de defensa. Vos no podés negarle a nadie o obligarle a alguien a que se inculpe de participar en algún delito. Por eso creo que esto termina como terminó en Corrientes. Corrientes genera una condena para el Estado Nacional que le van a tener que pagar los 40 billones de argentinos. Si Bonadío acá no se pone límite, esto termina de la misma manera porque van a llegar a esas instancias internacionales. Vamos con Mara y después con Francisco, por favor. Acá creo que la pregunta... Ustedes cuando empezaron el programa hicieron un marco de la situación económica, ¿no? Donde claramente este gobierno trabaja para un sector de la población, para los grupos económicos, que son los que se están llevando esos 20.000 millones de dólares.
Y entonces, claramente, esta política económica de destrucción de la industria, de destrucción del empleo, de destrucción de las jubilaciones, no cierra sin represión y sin disciplinamiento. Y esto es lo que está haciendo la justicia. La justicia está disciplinando a los opositores. Por eso lo que se premian son delaciones. Delaciones a determinadas personas del gobierno anterior, porque hacen un claro recorte de a quién acusar. ¿Sí? Cuando acusan a Cristina, algún pariente de Cristina, o a determinados ministros que ellos eligieron para que sean los sancionados, es que la persona sale de la prisión. Y lo mismo pasa en las manifestaciones. Lo vimos hace 2 días con la represión que hubo en La Plata, lo vimos con lo que sucede en Jujuy, lo vemos con lo que sucedió con los docentes en Chubut. La Plata por Río Turbio. Por el astillero Río Santiago. Río Santiago, sí. Hay un fuerte disciplinamiento. Porque si no, esta política económica no se sostiene. Con el juego democrático de la oposición en debate y a través de poder hacer, digamos, a ver, no se está discutiendo ninguna de las políticas económicas en ningún medio de comunicación en general. Solo se está hablando de los cuadernos. No se está hablando de lo que está pasando en las universidades, que es una barbaridad. Bueno, es una barbaridad porque no tenemos futuro. Ahí comentó Entonces, en la apertura, esto, Agustín, una referencia a las 57 universidades. A ver, ¿cuál es tu pero visión? digo, esto está planificado. Lo que está sucediendo está planificado. Entonces, creo que este es el alerta principal que tenemos que tener. La discusión no, digamos, nosotros no estaríamos discutiendo si la justicia estuviera trabajando ajustada a derecho. Acá el problema es que nuestra democracia está en peligro. Francisco, a ver, tu punto de vista. Bueno, a ver, si no hay pan que haya circo, habían dicho, ¿no? Mucho, pero demasiado, te diría. Demasiado, bueno. Y nos quieren acostumbrar a la sociedad argentina a ver mucho circo y a comer poco pan, porque en realidad el pan está cada vez más caro. Primero creo que lo de los allanamientos a Cristina, el hostigamiento, porque hoy la foto de hoy es en función de un hostigamiento permanente, político, judicial y mediático, en una combinación que lo vemos acá, lo vemos en muchos lados de América Latina. En Ecuador, en Brasil. Ecuador, Brasil, bueno, en Brasil con Lula preso, ¿no? El candidato de la oposición que mide cerca de 40 puntos y sigue preso, ¿no? ¿Vos crees, Francisco, que la intención del gobierno es que Cristina termine presa? Yo no sé si le sirve al gobierno que Cristina vaya presa. Sí le sirve al gobierno hablar de Cristina para no hablar de los problemas económicos. Sí le sirve al gobierno hablar de Cristina para no hablar de que el peso, de que el dólar está a 31 pesos, que en realidad, más que el dólar sube, en realidad lo que se deprecia es el valor del peso, ¿no? Le sirve hablar de Cristina o de la oposición para no hablar de lo que recién decía Mara, de el paro universitario. Yo soy docente universitario y la vivimos. Nosotros tenemos aulas llenas de estudiantes, que se produzcan conocimiento permanentemente, que sigamos generando y siendo parte de aquellas generaciones, primeras generaciones en su familia que se puedan recibir de la educación pública y no lo podemos impedir. Creció la pobreza, creció la indigencia. En la ciudad de Buenos Aires en los últimos 4 meses creció la pobreza, que está cerca de los 16,4 puntos, la indigencia, que está arriba de los 4 puntos, también es decir, 20% de la población bajo la línea de pobreza y bajo la indigencia. Es la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica. Acuérdense que Mauricio Macri había dicho que iba a llegar con su primera idea de gobierno que iba a ser pobreza cero para la Argentina. Es decir, como nos están acostumbrando al circo, nos están acostumbrando a las mentiras, a las promesas incumplidas. Y eso genera bronca, eso genera ira en la sociedad. Y creo que también nosotros como fuerza opositora tenemos que darnos el programa necesario, la discusión necesaria para hacer frente a esto en gran clave de unidad, para en el 2019 darle un futuro mejor a la ciudadanía, ofrecer un futuro mejor a la ciudadanía. Francisco, me disculpan un segundito, sí. Vamos a una pequeña pauta y ya retomamos, ¿sí? Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.